Perfecto. Ah, es un privilegio poder compartir con ustedes y hemos estado en estos días orando especialmente por el tema que estamos estudiando, que es los nombres de Dios. Y yo sé que cada uno ha sido bendecido de una manera especial durante este tiempo, pero antes de comenzar yo voy a pedirle que si Heidi puedes orar para que Señor ponga las palabras que Él quiere que se comuniquen, que el Señor dé claridad de mente y que el Señor prepare el terreno para recibir la palabra. Heidi, tienes que quitar el mute. Parece que no puede. Olguita, ¿tú pudieras orar por el servicio, por la palabra? Gracias, Olguita. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por poder reunirnos, Señor, aquí en la pantalla, gracias por cada uno de los que está conectado. Te pedimos ahora, Señor, que tú seas el que hables a través de Luisito, Señor, y que sean tus palabras las que broten de su boca, Señor. Él se pone en tus manos, Señor, pidiendo tu dirección, y te pedimos, Señor, que nosotros podamos oír, abrir nuestro corazón y nuestros oídos para estar atentos a tu palabra, Señor, y escucharla y aprender de ella, Señor, los nombres tuyos tan preciosos. Te damos gracias por este día, por cada uno de los que están conectados y por cada uno de los que no han podido, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, y tú conoces sus situaciones. Te damos gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eh, ¿Qué hay en un nombre? Es una de las preguntas que nos hemos hecho. Sobre todo cuando hablamos de conocer a Dios por medios de sus nombres. Ahora, llegar a conocer a Dios mediante sus nombres es más que simplemente aprender un nuevo término o descubrir un título nuevo que lo define. Aprender a conocer a Dios por medio de sus nombres abre la puerta para conocer más a fondo su carácter, sus atributos. Y con los estudios que hemos ya tenido, cuánto hemos conocido un poco más de los atributos de Dios, de su carácter. Ha sido tan especial y su poder con mayor profundidad. La majestad de la importancia de los nombres de Dios, y esto ya lo había compartido al principio. Y no sé tú, pero ahora cada vez que escucho un versículo que habla sobre el nombre de Dios, lo veo diferente. Lo veo diferente. Mateo 9:14 dice, Jesús nos da el modelo de la oración en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Tantas veces que hemos leído estos versículos, pero no había notado la connotación tan especial y la referencia a lo que es el nombre de Jehová. Salmos 8:1 nos dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Estamos escuchando, Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmos 34:3 nos dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Desde el principio de la creación, Dios se ha esforzado en revelar su naturaleza y su carácter al hombre. Nuestro Dios no es un Dios escondido e inaccesible, todo lo contrario.
siempre se ha mostrado a la humanidad y por medio de sus palabras y a través de sus obras. Cuando uno tiene la capacidad de estudiar la escritura del Antiguo Testamento en el idioma original, en el hebreo, uno puede apreciar más las distintivas entre las referencias a los nombres de Dios que se encuentran de Dios, que en nuestro idioma español o inglés no lo vemos. Solo vemos Dios, Jehová y Señor. Fue tan interesante porque parte del estudio de hoy estuve viendo a un comentarista judío mesiánico. Y es tan lindo porque está en inglés, pero cuando va a hablar de el nombre de Dios, lo pone Jehová Jireh. Entonces es que uno le da un entendimiento tan bello al conocer. En hebreo podemos conocer los nombres de Dios, como hemos dicho. En el principio creó Elohim, está puesto Elohim. Habla Adonai, Jehová Shalom, se ven los nombres exactamente. Y ha sido tan especial. A mí me impactó tanto el miércoles pasado cuando Ivy habló de Padre. Porque si sabemos sobre el Antiguo Testamento, acercarse a Dios era con temor y temblor, porque si era el día de la expiación y si había pecado en el pueblo, el sacerdote ¿qué? Podía morir. Y había esa situación de un poco de miedo del pueblo de acercarse a Dios. Pero cuando Ivy nos trae como Jesús se refiere, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en mi mente, mientras que ella estaba dando el estudio, pude comprender la diferencia del pueblo judío al verlo ahora a como lo estaba enseñando Jesús, para que pudieran conocer quién era el Padre. Y entonces pude entender ahí un poco más cuando nos dice: acercados pues confiadamente al trono de la gracia. Si te pones a ver eso como un judío, un hebreo que estuvo viviendo todo el tiempo en el Antiguo Testamento, donde era fuego consumidor, y que el apóstol te diga: acércate pues confiadamente al trono de la gracia para que puedas encontrar el oportuno socorro. Lo puedes ver como tu Padre. Fue algo tan especial la semana pasada. En el día de hoy son dos nombres, pero como me los dieron un poquito tarde, hoy vamos a tratar uno de ellos. Y el nombre que vamos a ver en el día de hoy es Jehová Mekadesh. Jehová Mekadesh. ¿Qué significa Jehová Mekadesh? Bueno, Jehová Mekadesh significa el Señor que santifica. Jehová Mekadesh es el Señor que santifica. Y lo vamos a ver en el libro de Levíticos capítulo 20, versículo 7 al 8. Pero si hacemos un poco de recuento, si recuerdan, Abraham conoció a Dios como Jehová Jireh. Si vamos a tiempo atrás, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los hijos de Jacob, y después entramos ya en el tiempo donde hubo un cambio de Faraón y vimos como el pueblo de Israel estaba siendo aplastado. El pueblo clama a Dios y aparece Moisés. Entonces Abraham lo conoció como Jehová Jireh, como Jehová que proveerá. Abraham alzó la vista
y en un matorral vio un carnero enredado por sus cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. Y a este sitio Abraham le puso por nombre Jehová Jireh, Jehová proveerá. Pero ahora con Moisés, quiero que escuchen, Dios le revela su nombre personal. Con Moisés, Dios le revela su nombre personal. Y si vemos tu nombre personal, ¿cuál es el nombre personal? Yo soy el que soy. Moisés, yo soy el que soy. Y si abres tus Biblias en Éxodo capítulo 3, del 14 al 15, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se recordará por todos los siglos. Moisés, Dios se le revela como yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y si seguimos viendo, sabemos que al final del libro de Éxodo, el pueblo de Israel ha salido de Egipto. Yo creo que aquí yo puedo poner a cualquier estudiante de la clase de María Esther y puede seguir con esta parte que están estudiando esto en este momento. Al final del libro de Éxodo, el pueblo de Israel ha salido de Egipto. ¿Ok? El pueblo de Dios ha sido librado de la esclavitud y puesto en el camino a su destino. Fue librado, pero ahora ha sido puesto en el camino a su destino. Dios tenía un plan, un propósito, un destino para esta nación. Van camino a la tierra prometida de Canaán, que alcanzarán en el libro de Números. Ahora, sin embargo, encajado entre Éxodos y Números, encontramos el libro de Levíticos, al que a veces se le llama el libro de la vida. Porque en este libro Dios expresa su deseo y su plan para que su pueblo viva en relación continua con Él. En el libro de Levítico es tan especial, donde Dios expresa, va preparándolos. En el libro de Éxodo descubrimos que Dios libertó a su pueblo para que le adorasen. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 5, versículo 1, donde dices, el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y los que estábamos en la iglesia varios tiempos, hay un coro que cantábamos, ¿se recuerdan? Fue Moisés a Faraón, sí, sí o sí. Fue Moisés a Faraón y le dijo así, dejar ir a mi pueblo para rendirme el culto, ha dicho el Señor. Eso lo cantábamos, pero es tomado de acá. El libro de Levítico ahora ofrece preceptos y principios sobre cómo los seguidores de Dios deben mantener comunión con Él en la intimidad. Dios los estaba preparando
para lo que venía. Dios no liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto solo para que fueran esclavos en Canaán. Era tan importante para que el pueblo entendiera que Dios no lo sacó de esa esclavitud que había en Egipto para que entraran a una nueva tierra y se convirtieran esclavos de los dioses, de las enseñanzas, de las creencias de ellos. Por eso que Dios toma este tiempo en el monte Sinaí para enseñarles los preceptos, los principios sobre cómo los seguidores de Dios deben mantener comunión con Él. Ahora, Dios no liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, ya como le dije, solo para que fueran esclavos en Canaán. Más bien les liberó para que pudieran vivir el destino que Él les había preparado. Les repito, este tiempo, todo el tiempo que tomó Dios, cuidadosamente enseñándole los preceptos, los principios, era para preparar un pueblo que tenía un destino, que tenía un llamado, que tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Como he acabado, más bien Dios les liberó para que pudieran vivir el destino que Él les había preparado. Y simplemente para hacer un parar acá en este lugar, sabemos que el pueblo, al salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, es un ejemplo de lo que es la salvación. Hemos salido de Egipto, hemos cruzado el Mar Rojo y ahora estamos preparándonos con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, preparándonos para donde el Señor nos quiera llevar. Cada vez que estudiamos el Antiguo Testamento, hay tanta enseñanza que podemos tomar de ahí y aplicarla en el día de hoy. Esto que estamos haciendo en esta noche es exactamente lo que hacía Dios con el pueblo, enseñándoles preceptos y principios. Aquí estamos enseñando la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, para cuando salgamos a la tierra prometida, tengamos la confianza, la totalidad de la que la palabra mora en nosotros. Cuando los jóvenes de las casas salen a la universidad, que tengan la confianza como los 4 jóvenes, como Daniel, como los 4 muchachos en el fuego, porque la palabra, ese precepto de la palabra, ha sido grabado en sus corazones y están preparados. De igual manera que el pueblo de Israel se estaba preparando, así hoy en día la iglesia se está preparando, porque la iglesia tiene un destino. Tú y yo tenemos un destino. Tú y yo tenemos una obra que llevar hacia adelante. Tú y yo hemos sido llamados para llevar la palabra y compartir las buenas nuevas en medio de un mundo difícil. Hoy en día tendremos todos los asuntos que estamos viendo, transgender, todas las situaciones, pero el pueblo de Israel tenía a los cananitas, a los amorreos, tenían también sus propias dificultades. Pero algo que es bien importante es que ambos
los israelitas como nosotros tenemos al Señor, al Dios Todopoderoso, que va con nosotros y peleará por nosotros, y la nube de gloria irá con nosotros, y veremos si somos fieles, si somos obedientes, la mano de Dios. Continuamos. Volviendo al tema. A lo largo del Levítico, Dios prepara a sus hijos para su destino. Dios está preparando a ti para tu destino. Tú tienes un destino. Tú no fuiste un error de tus padres. Tú no fuiste un error de aquellos que te han tratado de aplastar. No. Dios tiene un destino para tu vida. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para ti. Y a lo largo del Levítico, Dios prepara a sus hijos para su destino, instruyéndole en cómo adorar y en cómo caminar con Él una vez que Dios una vez que lleguen al lugar de esa tierra prometida. Dios quiere lo mejor para ellos. De igual manera, Jaima, Dios quiere lo mejor para ti. Pastor Pedro, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ellos, de modo que en este libro de liturgia y vida, libro de Levítico, expones sus expectativas y la clave para su provisión en este nuevo capítulo en la vida del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está entrando en un nuevo capítulo. Han salido de la esclavitud de Egipto. Están rumbo hacia la tierra prometida. Pero antes de que puedan entrar, Dios los está preparando. Y le está diciendo y le está enseñando para que estuvieran preparados para entrar. Y aquí nos encontramos entonces en Levíticos capítulo 20, versículos 7 y 8. Levíticos 20, capítulo 20, versículos 7 y 8. Vemos la palabra Jehová Mekadesh, que significa el Señor que santifica. Vamos a leer el versículo, dice: santificaos pues y sed santo. Imagínense que aquí Dios le está hablando al pueblo. Y si tú puedes imaginar ese pueblo de Israel, por tribus, todos en sus áreas, todos ahí escuchando a Dios dándoles estas instrucciones. Y le dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y continúa en el 8: y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. O ahí estuviéramos leyendo: yo Jehová Mekadesh, el Dios que santifica. Yo Jehová Mekadesh. Ahora en la NTV podemos verlo así: que consagren sus vidas para ser santo. Porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos, poniéndolos en práctica. Repito,
guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santo. O porque yo soy Jehová Mekadesh. Aquí vemos un vislumbre de la santificación, pero la vemos como un proceso. Vemos la parte que le toca al pueblo y la parte que le toca a Dios. Una frase de uno de los teólogos que me encantó dice: la santificación requiere participación. Lo repito, la santificación que le está hablando aquí al pueblo y aplicable para nosotros requiere participación. Si podemos ver el versículo 7, es lo que el hombre tenía que hacer, y parte del 8. Así que consagren sus vidas o santifíquense y que sea santo. Porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Y qué más tenemos que hacer, o tenía que hacer el pueblo de Israel? Guardad mis estatutos o mis decretos, poniéndolos por obra. Le está dando bien claro. Guardar mis estatutos y poniéndolos por obra. Eso lo hacía el hombre. Entonces Dios, lo que Dios hacía: yo, Jehová, que os santifico. Si ustedes, mi pueblo, se santifican, son santos, guardan mis estatutos y poniéndolos por obra, yo, Jehová, que os santifico, o como dice en la NTV, porque yo, el Señor, quien los hace santo. No hay manera como que para la salvación, que es un tipo al cruzar, salir de Egipto, no hay manera de que sea una obra. Sabemos que la salvación es una obra de Dios por gracia, que la redención es obra de Dios por gracia. La aceptamos. Ahora entramos, podemos ver que estamos ahora viendo que el pueblo de Dios está entrando en una nueva etapa, que es la etapa de la santificación. Y aquí claramente nos está hablando, y vamos a verlo muy parecido en el Nuevo Testamento, de lo que le está diciendo al pueblo de Dios. Si ustedes hacen esto y hacen esto, yo voy a hacer esto. Yo os santificaré. Continuamos. El plan de Dios desde Génesis 15 ha sido siempre de levantar un pueblo, pensando de que allá, y si vamos estudiando, hasta que llegó Abraham, hasta que llegó Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, después nos vemos con Moisés y va a continuar. Es que Dios tiene un plan y un propósito desde el comienzo. Ahora, regresamos al nombre. Jehová Mekadesh es otro de los nombres compuestos, ¿ok? Combina un nombre que ya hemos estudiado, que es Jehová, con el adjetivo Mekadesh. Y como ya hemos dicho, sencillamente, Mekadesh es el Señor que santifica. Ahora, el verbo Mekadesh, o el verbo Kadesh solamente, que es santificar, y me encanta que estas notas las tomé de maestros
eh, a rabinos mesiánicos, al conocer la palabra como rabínicos, mesiánicos, lo puedes entender de una manera, del punto como ellos lo ven, como judíos, lo que han vivido, lo que han aprendido por tantos años. Dice, el verbo kadesh, santificar, aparece cientos de veces en la Biblia, pero la vinculación compuesta de estas palabras con Jehová solo aparecen dos veces. Una en Levíticos 28, la que hemos leído ahora, y la otra es en Éxodo 31:13, si lo quieren marcar, donde dice, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros de vuestra generación, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, porque yo soy Jehová Mekadesh. La santidad no es una palabra popular en nuestros tiempos, pero tampoco lo era para los israelitas al entrar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Dios les recuerda a los israelitas que Él es el Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto y lo hizo con un propósito. Y de igual manera, Dios nos recuerda a Luis, a Katia, a Amparo, a Socorro, a Aidés, a Jaima, que Él nos sacó del Egipto espiritual con un propósito que es, Él es Dios que lo sacó de la tierra de esclavitud. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces estamos como el pueblo de Israel, añorando lo que teníamos en Egipto. Todo lo que dejamos allá. Y qué fácil se nos olvida que éramos esclavos, que nos estaban siendo un trabajo de tal manera, una esclavitud tan fuerte. Pero esa parte a veces se nos olvida y nos viene a la mente, oh Egipto, lindo Egipto. Oh Egipto, lindo Egipto. Dios les recuerda a los israelitas que Él es el Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto y lo hizo con un propósito. Dios te sacó del Egipto en el cual tú vivías, de la vida pecaminosa, de la vida que tú vivías antes, porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Puede ser que al momento no lo veas. Puede ser que ese plan, ese propósito esté nublado. Pero Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Puede ser que los israelitas en ese momento, en la condición que estaban, puede ser, pero no veo, no entiendo lo que va a pasar. De igual manera, Dios le dice que tiene un plan y un propósito con ellos. Lo hizo para ser Jehová Mekadesh para ellos. Lo hizo para santificarlos. Y el plan de Dios, el Dios desea santificarnos. Al acercarnos a Él,
al acercarnos a su presencia y a su gloria, Él nos pueda transformar, nos pueda ir cambiando y transformando. Dios sabía que los israelitas se dirigían a una tierra de abundancia y de tentación. ¿No se parece un poco a lo que estamos viviendo nosotros hoy en día? Cuando los jóvenes van a una universidad, cuando van a otra escuela, cuando tienen que ir a otra ciudad a vivir y todo. Ustedes como padres saben que se dirigen a una tierra de abundancia y de tentación y de pecado. En esa tierra habrán cananeos, habrán heteos, habrán amorreos, habrán jebuseos y muchos pueblos. Dios sabía que cuando su pueblo llegase a su destino, estaría rodeado de gente que pensaría diferente, que hablaría diferente, que tendrían costumbres diferentes, creencias diferentes. Y hoy en día, en la ciudad de Miami, en Bogotá, Colombia, no estamos en medio de un pueblo rodeado de gente que piensan diferente, que hablan diferente, que tienen dioses diferentes. Y cuando digo dioses, no digo simplemente un ídolo, pero cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida se convierte en un Dios. Puede ser un hijo, puede ser un carro, puede ser un trabajo. Pero Dios sabía dónde y lo que se iba a encontrar el pueblo de Dios. Dios no quería que los paradigmas de esa gente pasaran a ser los de su pueblo una vez llegado a la tierra prometida. Dios le enseña a su pueblo cómo vivir antes de llegar a la tierra prometida. Y es algo de que podemos aplicar a lo que estamos haciendo en este momento. Dios sabe que este tiempo de estudio bíblico, de conocer la palabra, dejar que la palabra de Dios, no simplemente tengamos un conocimiento de la palabra, pero que el Espíritu de Dios le dé vida a esa palabra en nosotros, y la palabra que se llama logos se convierta rema en nosotros, se convierta vida en nosotros. Y el ejemplo que usé con la escuela dominical una vez fue cuando ponemos la cafetera cubana y la ponemos y le ponemos la borra y el agua, la borra, la apretamos bastante, ya la tapamos y la ponemos en la candela y no lo prendemos. Y estamos esperando y no lo prendemos. Es café, pero hasta que ese café, esa agua, no hierva, no vaya a través del café, de la borra, y salga, y ese olor se siente y se hace enseguida la espumita, podemos disfrutar. Pero muchas veces tenemos la palabra y no hemos prendido la candela para que se haga viva y eficaz y una espada cortante de doble filo. En esa tierra habrían cananeos, heteos, amorreos, jebuseos. Dios no quería que los paradigmas de esa gente pasaran a ser los de su pueblo. De igual manera, Dios nos quiere que los paradigmas de este mundo se conviertan en nuestros paradigmas. De que hoy en día hay poca diferencia en el mundo y en los creyentes.
Y es lo que Dios estaba tratando de evitar con el pueblo. Dios les enseña a su pueblo cómo vivir antes de llegar a la tierra prometida. Ahora, regresando a algunas de las palabras que hemos hablado. La palabra Kadesh deriva de la palabra hebrea Kadash o Kadosh. Y se traduce en español como santificar, santo, dedicar, consagrar, santuario o santificar. Pero la palabra principal es santo. Ahora, traerlo un poco más simple. Santificar es apartar un objeto o una persona para el servicio. Apartar un objeto o una persona para el servicio. Y en el libro del Levítico se usan varias palabras. Cuando se usa la palabra común u ordinario, un objeto común ordinario que cuando se separa se convierte algo especial porque está dedicado al servicio de Dios. Uno de los Tony Evans, cuando estaba explicando para traerlo de una manera práctica, para que lo entendiéramos, ¿cuántas de las amas de casa no tienen ese juego de vajilla que es apartado, que es separado? Ese juego de vajilla que puede hacer que se use una vez cada 2 o 3 años, o se use una vez cada 5 años. Están guardados, son apartados. Aquí yo tengo un juego de vajilla. Miren qué belleza. Es algo, una belleza. Pero Mari me dijo, Luis, esto está separado para eventos especiales. Esta bella taza que me encantaría usarla, no. Este shine es para momentos especiales, separado. Tenemos otro que es cuando viene Jimena y Pablo, el que usamos nada más que tenemos 3 platos, somos 4. Mari compró un juego nuevo que tiene 4 platos. Pero cuando estamos Mari y yo solo tenemos este plato y es lo que se llamaría común. Cuando esto que es común se pasaba a ser separado, santificado, que es separado, viene a ser como es estos platos que son puestos para el servicio y para la obra de Dios. En sí puede haber muy poca diferencia en lo que es el plato. La diferencia está cuando es apartado y puesto para la obra y para el servicio de Dios. La palabra Makadesh sola aparece por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 3, la primera parte, cuando Dios santificó el sábado, y dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, y lo Makadesh. La palabra no se vuelve a utilizar hasta en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2, cuando Jehová habla a Moisés diciendo, consagradme, Makadesh, todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto hombres como de animal, mío es. Volvemos a ver la palabra. Y hablando de la palabra santo,
Dios es santo. En el libro de Isaías capítulo 6, Isaías ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Dice que por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. John Piper, escribió: todo esfuerzo de definir la santidad de Dios finalmente termina diciendo: Dios es santo. Significa que Dios es Dios. La raíz del significado de santo es probablemente cortar o separar. Una cosa santa está cortada y separada del uso común diario secular, como el primer plato que le mostré y después le mostré cuando fue separado. Las cosas y las personas terrenales son santas porque son distintas al mundo y dedicadas a Dios. Casi cualquier cosa puede volverse santa si se separa de lo común y se consagra a Dios. Les repito, casi cualquier cosa puede volverse santa si se separa de lo común y se consagra a Dios. Pero observe lo que sucede cuando esta definición se aplica a Dios mismo. ¿De qué puede separar a Dios para hacerlo santo? La divinidad misma de Dios significa que Él está separado de todo lo que no es Dios. Es above and beyond. Dios es llamado Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Él es el Santo de Israel. Su reino es un reino santo. Su pueblo es una nación santa. Su casa es un templo santo. Su palabra se llama la Santa Biblia. Su presencia convierte cualquier lugar en tierra santa. Lo repito, su presencia convierte cualquier lugar en tierra santa. Cuando Moisés en el monte estaba en medio del desierto y estaba la zarza ardiendo, simplemente porque la presencia de Dios estaba ahí, le dijo: quitad las sandalias de tus pies, porque el lugar donde está es santo. El lugar donde está es santo. Su presencia convierte cualquier lugar en tierra santa. Los ángeles podrían haber proclamado: oh, eterno, eterno. Pudieran haber declarado: fiel, fiel. O poderoso, porque Dios es todas estas cosas. Pero ellos dijeron: santo, 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 porque es el principal atributo de Dios. La santidad es el primer y principal atributo fundamental de Dios. Algo súper interesante. El único atributo de Dios que se repite 3 veces en la Biblia es santo. Isaías capítulo 6 que hemos leído: santo, santo, santo.
Y si vamos al libro de Apocalipsis, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No hay nadie como nuestro Dios. Él es inmutable, santo. Él fue santo ayer. Él es santo hoy. Y Él será santo mañana. Y Él será santo hasta la eternidad. Cuando vemos que Isaías vio la santidad de Dios, se dio cuenta de su propia falta y dijo, ay de mí, que soy hombre pecador. No hay nada más revelante, no hay un espejo más grande que cuando la presencia de Dios está presente. El hombre reconoce y se ve y tiene que decir, ay de mí que soy pecador. Ay de mí que soy pecador. La santidad de Dios nos hace consciente del pecado en nosotros y del mundo pecaminoso que nos rodea. Recuerdo un evento que estuvimos, que Alberto y varios estábamos, y la presencia de Dios era tan poderosa que lo único que podíamos hacer era cara al suelo, porque la presencia de Dios y lo que uno se sentía en ese momento, podía ver cosas en sus vidas que no podía ver, que no veía anteriormente, y uno solamente era el wow, era que salía adentro, porque estábamos frente a la presencia del Santo de Dios. Aleluya. La santidad de Dios nos hace consciente del pecado en nosotros. Romanos 3:23, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Debido a que Dios es santo, no puede pasar por alto al pecado. Es en contra de su naturaleza. Él no puede. Si Dios alguna vez excusara, justificara o ignorara un pecado, violaría su santidad, violaría su naturaleza. Acercarse a Dios no te hace más santo, sino que se te revela verdaderamente quién eres. Es como la luz del sol que brilla a través de una ventana y expone lo que pensaba que estaba limpio. Es como la luz del sol que brilla a través de una ventana y expone lo que pensaba que estaba limpio. Y te das cuenta que necesitas a Jesús. Te das cuenta que hay áreas en tu vida que tienen que ser arregladas, que tienen que ser transformadas, que tenemos que entregar, que tenemos que poner en el altar. El Dios santo aborrece el pecado y nosotros debemos imitar ese mismo aborrecimiento, porque somos llamados a vivir en santidad. Como dije anteriormente, santidad no es una palabra muy popular en nuestros tiempos y tristemente no es una palabra muy popular en muchas iglesias. El más fundamental, solemne e impresionante de todos los atributos de Dios es la santidad. En la oración de Jesús que Ibis compartió la semana pasada, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo.
No que os santifique parte, que santifique un brazo, pero tu ojo está por otro lado. Que santifique una pierna, pero tu mano va para otro lado. Aquí está hablando que os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y seas guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy casi terminando. Pero si te das cuenta en este versículo, lo natural fuera, os santifique cuerpo, alma, espíritu y ser. Y eso es la manera que muchos hemos tratado de hacer, santificarnos en nuestras propias fuerzas, donde lleva legalismo. Pero aquí, si ves claramente, nos dice, os santifique por completo todo vuestro ser, lo más profundo que somos, aquello que nadie conoce, lo más íntimo que hay en nosotros, que solamente la espada del Espíritu pueda atravesar, y el Espíritu Santo que mora en nosotros empieza a mostrar y decir, esto está incorrecto, pero por mucho tiempo hemos estado de tal punto que estamos como no tratando de no escuchar, y sabemos que es la voz del Espíritu que nos estás hablando. Dice, Luis, tienes que cambiar esto. Luis, tienes que trabajar en esto. Luis, esto me hace, eso entristece el corazón del Padre. Hebreos 12:14 dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, la cual nadie verá al Señor. Son palabras fuertes. Y sin santidad, por la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el último versículo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto tiene otra parte para empezar a aplicarlo, pero hay una pregunta para que quisiera terminar es, what in my life is keeping me from a more Christ likeness? ¿Qué hay en mi vida que me impide ser más semejante a Cristo? La palabra Mekadesh es el Señor que os santifica. Y le encontramos de santificados pues, consagren vuestra vida. Esta mañana quiero terminar con un pedazo de una canción, porque a veces nos vemos como vasijas, pero pensamos que, Señor, estoy demasiado sucio. Señor, no hay manera que tú puedas limpiarla. Yo quiero ser una vasija. Yo quisiera ser una vasija, Señor, para tu servicio.
pero no creo que hay chance para mí. Y dice leer inglés, pero dice el coro, no hay nada demasiado sucio que no pueda ser digno. Me lavas en misericordia. Estoy limpio, lavado en la sangre de tu sacrificio. Tu sangre fluyó roja y me hizo blanco. Esto es una traducción de Google bien rápida. Mis trapos sucios se purifican. Estoy limpio. Y con el permiso quisiera compartirla. Y si pudiéramos meditar en estas palabras. Y después se le entrego a Alberto. There's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean. Si te sientes There's justo, nothing too dirty no hay nada demasiado sucio that you can't make que tú no worthy. puedes hacer digno, Señor. You wash me in Tú mercy. me bañas en misericordia. I am clean. Estoy limpio, Señor. Quiero ser tu vasija, Señor. Quiero ser tu vasija, Señor. What was dead Lo now que estuvo muerto, lives again. vuelve a vivir. My heart's Mi beating, corazón bate beating inside my chest. dentro de mi pecho. Oh, I'm coming alive with joy and destiny. Estoy construyendo Cause you're restoring me piece by piece. There's nothing too no hay dirty nada tan sucio that you can't make que worthy. puedas hacer digno. You wash me in mercy. Me amas en misericordia. I am clean. Oh yeah. There's nothing too No hay dirty nada tan sucio, Señor, that you can't make que tú no puedes worthy. hacer digno. You wash me in mercy. Me amas en misericordia. I am clean. Soy limpio, Señor. Señor, te está ministrando en esta noche. Washed in the blood of Lavado your la sacrifice. sangre de ese sacrificio. Your blood flowed red. It made me Sangre white. se vertió y me limpió. My dirty rags are Mis trapos purified. listos. I am clean. Ahora soy limpio. Oh yeah. Soy limpio. Washed in the blood of your sacrifice. Your blood flowed red. It made me white. My dirty rags are purified. I'm clean. I'm clean now. Washed in the blood of your sacrifice. Your blood flowed red. It made me white. My dirty rags are purified. I'm clean. I am clean. I'm clean. Oh, you make me. You wash me clean. Oh, you make me clean. Alberto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.